para hablar un poquito más al respecto con la información y qué se espera de esto. Estamos del otro lado con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Rademacher. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, al contrario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ¿qué se espera de la reunión de hoy, siendo que se lo tenía Domínguez al momento de asumir como ministro, como una persona un poco más, de alguna forma, no sé si aliada, pero más al tanto de las necesidades del campo? Bueno, nosotros vamos con la expectativa de que el gobierno cumpla con la palabra de liberar sin restricciones las exportaciones de carne a partir del 31 de diciembre, que es cuando vencen estas restricciones. A partir de allí, seguir avanzando en una agenda de reclamos y propuestas que venimos llevando adelante desde hace tiempo, que a raíz de estas restricciones de exportaciones de carne que han, diría, colapsado la agenda, como también los tiempos electorales, han quedado relegadas. Tenemos que hablar de intervenciones en los mercados de trigo, intervenciones en los mercados de maíz, tenemos que hablar de seguridad de las propiedades, seguridad de la propiedad jurídica también, seguridad jurídica de la propiedad privada, de los ataques a los campos, tenemos que hablar de la ley de biocombustibles, de la ley de semillas, de la hidrovía. Es decir, que hay una agenda muy amplia de temas que vienen sin ningún tipo de resolución. Sí, eso me imagino que es un momento propicio para poder hablar con el ministro, expresar todas las necesidades. Por ahí al consumidor le importa esto, ¿no? Pensar si esta restricción, esta retención y restricción de exportación si influyó o no en los precios, por eso la necesidad de conocer qué va a pasar. Dicen que 7 cortes que tienen consumo local en el país seguirían con las retenciones. Ustedes esperan que se liberen todos, ¿no? Que se liberen todas las retenciones y restricciones. Cualquier tipo de prohibición o de intervención distorsiva de esta naturaleza genera disminución de la capacidad de producción y disminución de las expectativas de inversión. Eso termina generando el efecto contrario al que el gobierno quiere lograr, que es disminución del precio de la carne. Por el contrario, este tipo de acciones producen incremento en el precio de la carne. Lo que nosotros pretendemos conversar con el gobierno es que el gobierno empiece realmente a atacar las causas verdaderas del aumento del precio de la carne, de los alimentos, de todos los bienes y servicios en el país, que es el proceso inflacionario que viene sufriendo la Argentina. Para eso hay que hablar de déficit fiscal, para eso hay que hablar de la emisión de controlada. Hay que empezar a controlar la inflación. De lo contrario, este tipo de medidas no hacen más que entorpecer la producción y terminar incrementando el aumento del precio de los alimentos, que es lo que hay que tratar de evitar. Gabriel, buenos días. Ernestina lo saluda. ¿Usted ve Buen que día. hay alguna posibilidad de que el gobierno, en esta etapa más dialoguista, si se quiere, llegue a algún acuerdo con los representantes del campo, o ve que podría llegar a ser una situación un poco más complicada y un poco más combativa el hecho de poder pedir la liberación de estas retenciones? Mira, nosotros necesitamos realmente medidas concretas, medidas claras. Estamos recibiendo en el medio una escena de disputas internas en el gobierno, un sector duro que quiere incrementar derechos de exportación, incrementar impuestos, aumentar las restricciones a los mercados. Y el ANA, si se quiere, representada por el ministro, que es más afín a tratar de solucionar estos conflictos. Pero en la realidad, en el medio, el productor no recibe las soluciones concretas y eso termina perjudicando al consumidor también, porque al no haber control de la inflación y control del incremento de los precios, terminamos todos pagando más por los productos, por el deterioro general de la economía. Gabriel, nosotros necesitamos realmente respuestas concretas. Saliendo un poquito de lo que tiene que ver netamente carne, ¿cómo están los demás productos de la agricultura, ¿no? Hay buenos números para algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo el trigo, el maíz. Hay buenos números en cuanto a producción. Sí. El problema es que estos mercados están también intervenidos de manera disimulada a través de sugerencias de que los exportadores no soliciten nuevos contratos de exportación. Entonces el mercado está planchado y eso perjudica directamente al productor, que es el que está recibiendo menores precios por los volúmenes producidos, sin que eso genere
una caída en el precio de los productos finales. Exacto, lo porque que nos realmente interesa... la participación, por ejemplo, Sí. en el pan del insumo trigo es del 8 al 10%, es decir que es mínimo en el precio final del producto en góndola aquello que va a parar al productor. Lo que nos interesa a lo que se nosotros... ataca primero. Sí, lo que le quiero decir por ahí es lo que nos interesa, aquel que no comprende el problema de fondo y se pregunta por qué el gobierno toma medidas que solo van en detrimento del productor y no tienen beneficios claros para el consumidor, porque creo que la excusa, la razón por la cual se toman estas medidas es para justamente, bueno, resolver un poquito la cuestión de la economía, del bolsillo del consumidor, y no sucede. Entonces, ¿qué respuesta tiene usted para esto, ¿no? Para si nos puede ayudar a entender por qué toma medidas que solo perjudican y no tiene beneficios. Mira, esa es una pregunta que nos hacemos todos los días los productores. ¿Por qué realmente el gobierno no se pone al lado de este sector productivo que es pujante, que puede generar ingresos de divisas al país, fuentes de trabajo, nueva creación de puestos de trabajo que el país necesita? ¿Y por qué siempre se pone, al contrario, en la vereda del frente, obstaculizando? Y creemos que la única respuesta que hay hasta el momento es que es una cuestión ideológica. Hay una alta carga ideológica en ciertos sectores del gobierno que llevan a tomar este tipo de decisiones equivocadas. Gabriel, muchas gracias por este contacto. Que tengas un buen día. Muy buenas gracias, muchas gracias y muy buenos días a ustedes también. Hasta luego. Ahí hablamos con Gabriel de Rademacher, bueno, vicepresidente de Asociaciones Rurales. Estaremos atentos. Esta noche seguramente tendremos las primeras declaraciones, novedades de esta reunión del ministro de Agroeconomía y la mesa de enlace. Bueno, vamos a hablar de deporte. Lo tenemos de manera Zoom a un periodista invitado, Leonel Perino, para hablar un poquito y desglosar la final que perdió Talleres anoche, que fue para Boca, la Copa Argentina.